y por seguir compartiendo con nosotros esta historia tan interesante y para mí fascinante de los comienzos de la historia de la iglesia y cómo la comunidad primitiva fue entendiendo cada vez más y celebrando de una manera cada vez más rica la herencia que recibió de Jesús. Recordemos que las comunidades primitivas seguían siendo muy judías, es decir, estaba en sus raíces, en su cultura, no hubo un desgarramiento inmediato, sino que fue progresivo. Y ellos se reunían siempre para, en la sinagoga, escuchar la palabra de Dios, meditarla y estudiarla. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo que desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te serán útiles para arguir, para rebatir. Las comunidades primitivas durante un siglo, durante todo el primer siglo, van a reflexionar y estudiar y meditar, porque para ellos la Escritura es lo que nosotros conocemos hoy día como la Antigua Alianza o el Antiguo Testamento. Recordemos que los evangelios no estaban escritos, que solamente las cartas comienzan a aparecer y circular como el primer tesoro de las comunidades, pero que el evangelio no es un libro. Es decir, hay una diferencia entre el evangelio, que es la predicación de Jesús mismo, y los evangelios, que es la recopilación de esa experiencia de la comunidad primitiva en torno al resucitado. Los evangelios son para hablarnos del resucitado y para decirnos de qué manera y cómo se habían cumplido lo que estaba en promesa en lo que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento, que comenzó a llamarse así una vez que se escribió durante el siglo I y principios del segundo, lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Qué es la palabra y cómo la palabra llegó a ser tan importante para Israel? ¿De dónde surge todo este proceso? Quizás tendríamos que remitirnos a los orígenes de la historia de Israel. Aquellas tribus de pastores nómadas que recogen la historia como una forma de entender a Dios, que recogen los acontecimientos, pero no de una manera puntual, cronológica, como nosotros haríamos hoy en día con lo que sucede. Para ellos no era importante entender lo que había sucedido, sino descubrir lo que significaba aquello que había sucedido. La Escritura nos habla de acontecimientos de fe y de interpretación profundizada y meditada al seno de la comunidad. Diríamos que toda la experiencia de los patriarcas, toda la experiencia antigua recogida en esas tradiciones de pastores nómadas, toda aquella experiencia en torno al acontecimiento del Éxodo, toda la ocupación de la tierra en todo ese proceso. Así que diríamos la época patriarcal, la experiencia mosaica, después la experiencia de la ocupación de la tierra, los jueces, los reyes. Toda esa historia es tradición oral recogida y meditada al seno de la comunidad de Israel. En el etos familiar, los padres, los patriarcas, los que presiden la vida de la familia van a comunicar esos relatos a los hijos. Era la función de los ancianos, la comunidad, y el transmitir estas historias que por tradición oral van a pasar de generación en generación, enriquecidas con la reflexión de cada una de esas generaciones, porque recordemos que lo que se transmite no es el hecho puntual, sino es la reflexión sobre el acontecimiento y su significado para la vida del pueblo y de cada uno de ellos en Israel. En la época de Salomón comienza la escritura, se habla de la sabiduría del rey, pero sobre todo creo que eso es más que nada una forma de elogiar el que él haya traído a Israel sabios, escribas, juglares, poetas, que recogieron y comenzaron a escribir aquello que era experiencia oral, tradición oral, comienza a ser tradición escrita. Esta tradición se va a seguir enriqueciendo con la escritura y con las experiencias que van sucediendo a lo largo de los siglos, y durante 500 años hay un proceso de redacción de diversos libros que van a completarse o tener su forma final en la época de la vuelta del cautiverio, cuando
el rey Josías reinicia la reconstrucción de Israel en la época de Nehemías y de Esdras. ¿Qué sucede en ese momento? Se fija el Pentateuco, los libros de la ley, y sucede una cosa interesantísima, importantísima. Es la providencia de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios, inspirando al pueblo de Israel que actúa en medio de él, porque en ese momento, cuando ellos regresan del cautiverio, ya no hay profetas en Israel. En realidad, esos libros escritos, esas crónicas, esas historias, esos manuales legales, esas listas de reyes, todos esos libros que configuran el Antiguo Testamento, se guardaban en la corte y en el palacio. Se guardaron primero los que se escribieron junto a la corte y el palacio durante la dominación o el periodo de Salomón, y después también los que se escribieron en la corte y en el palacio en el tiempo de la división de los dos reinos, en el reino del norte, en el reino de Samaria. Escritos diversos que después se fueron fundando unos con otros para configurar el Pentateuco. Pero durante ese tiempo el pueblo no leía esos libros, el pueblo no los conocía, solo lo conocían muy pocos. El pueblo escuchaba la voz de Dios, el pueblo entendía el mensaje de Dios, el pueblo se dejaba guiar por Dios o se rebelaba contra el proceder de Dios en un debate, en una audición, en una confrontación, en un dejarse llevar otras veces por los profetas. Los profetas eran la voz de Dios en medio de Israel. Ellos escuchaban al Señor hablando a través de los profetas. Pero ¿qué sucede a la vuelta del cautiverio de Babilonia? Han desaparecido los profetas, no hay profetismo en Israel. Y en ese momento ellos descubren que esos libros escritos que han llegado a su redacción final, podríamos decir a su estandarización, se convierten para ellos en la voz profética del Señor. Y entonces aparece la sinagoga como el marco litúrgico, el marco celebracional, donde ellos, celebraban y vivían y escuchaban la voz de Dios. Esos 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, van a configurar el corazón de lo más sagrado de Israel, junto con los escritos de los profetas, junto con los otros escritos. La ley y los profetas y los demás escritos van a configurar en la tradición de Israel la forma de escuchar proféticamente la voz de Dios y poder seguir su voluntad. De ahí surge la sinagoga como institución que reúne a los hombres, varones. Las mujeres, recuerden que tenían que estar aparte en la tradición de aquella época, para escuchar y discutir la palabra. Se estableció entonces un culto sinagogal cuando el templo había desaparecido. En ese culto sinagogal que se fue desarrollando incluso después cuando se reconstruyó el templo, aparece algo muy importante, un desarrollo en la oración basado en la palabra. Había salmos, había lecturas, había cánticos, había una larga lista de 18 bendiciones con que concluía el oficio sinagogal. Y los cristianos que habían nacido en Israel y eran judíos y esa era su forma de expresión religiosa, no dejaron de ir al templo a seguir rezando y orando con las tradiciones sinagogales. Recordemos que el mismo Jesús fue a la sinagoga de Nazaret y allí leyó aquel famoso texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y también Pablo en los Hechos de los Apóstoles se ve como repetidamente comienza su predicación. ¿A dónde va? Predicando a los judíos en la sinagoga. Por tanto, el culto sinagogal va a ser la raíz de nuestra liturgia de la palabra. Cuando los cristianos judíos se vean expulsados de las sinagogas a partir del año 80. En la sinagoga judía se modifica la última de las bendiciones de tal manera que los cristianos no puedan asistir al culto sinagogal porque se sienten ofendidos y expulsados. Y comienza esa dolorosa separación que había ya sido marcada muy fuertemente por la destrucción de Jerusalén y que hacia el año 80 ya es definitiva. Pero los cristianos entonces crean sus propias sinagogas, sus propias casas de oración,
sus propios sitios para reunirse y leer la palabra de Dios y seguirla meditando según el camino de Jesús. Y eso va a dar el origen y la estructura de la liturgia de la palabra. Algo distinto sucede con los cristianos que han entrado a la iglesia sin una raíz judía. Los cristianos que tienen su base la gentilidad, gente que no tiene ni tradiciones, ni costumbres, ni expresiones judías, no les parece lógico reunirse aparte para celebrar la palabra, sino que unen en un solo acto de culto la celebración de la palabra, la proclamación de la palabra, el estudio profundo de la palabra, el dejarse penetrar por la palabra y después con la Eucaristía. Se convierte en dos liturgias para enriquecer un acto de culto. Dos cultos, un culto al Señor presente en la palabra y un culto al Señor presente en la Eucaristía. Ambos entre sí unidos por un mismo sentido. La palabra que nos interpela es la misma palabra que nos ha creado y es la palabra que se nos da en alimento en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Como vemos, tenemos raíces en el mundo judío, raíces en los signos de la alianza, raíces en la historia que el Señor toma y que la iglesia desarrolla para configurar esta rica experiencia que nosotros hoy celebramos. La palabra nos ilumina y la Eucaristía nos alimenta. Nos vemos la próxima semana en otro segmento de esta serie que estamos teniendo sobre la Eucaristía. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este viaje que estamos haciendo por la historia de la liturgia y conociendo el proceso y el desarrollo de los ritos y las formas de nuestra celebración fundamental, la Eucaristía, en la comunidad primitiva. En ese proceso primero, después de la muerte y resurrección del Señor, cuando los cristianos se lanzan a cumplir el mandato del Señor de anunciar por todo el mundo el Evangelio, de ir por todas partes anunciando el Evangelio y ayudando a vivir ese proyecto de Jesús, que es la transformación del ser humano como proyecto original de Dios realizado en él. Las comunidades van a reunirse porque entienden que solo es en comunidad como se puede vivir el mensaje del Señor y que la comunidad es la forma de expresar lo que es ser un bautizado. La celebración de esa liturgia, que es un encuentro, no es más que el signo sacramental de lo que sucede constantemente entre ellos. La comunidad no es el momento en que se reúne ese grupo específico. La comunidad es una experiencia en común que abarca la preocupación de unos por otros, la relación de unos por otros, y eso se va haciendo en un marco determinado. Las primeras comunidades que han pasado del mundo judío al mundo grecorromano van a ir inculturando el mensaje del Señor en este ambiente. Recordemos que en el mundo grecorromano los cultos religiosos de los dioses paganos, las cenas sagradas terminaban siempre en orgías. Por tanto, los cristianos evitan relacionar la Eucaristía con una cena. Todo el sentido de comida en común es un poco borrado cuando la iglesia se lanza hacia el mundo grecorromano para evitar que haya confusiones. Y ellos entonces unen la palabra con la cena. Se leen las Escrituras, se medita y a continuación se tiene la cena del Señor, la celebración de la Eucaristía. Siempre termina con una preocupación por los pobres. Hay una colecta siempre al final. Es un ambiente familiar, fraterno, que se vive pronto en un ambiente de tensión porque el martirio va a surgir con una opción inevitable para todo cristiano. La iglesia de repente se encuentra con un fenómeno nuevo, que es el rechazo del mundo oficial y de la cultura grecorromana, y se inicia la época de los mártires. El siglo II se habla con el martirio del gran obispo San Ignacio de Antioquía, y comienza junto con él toda una forma de entender ese momento tan terrible que es la posibilidad de morir. El culto a los mártires, la relación del martirio, la situación del martirio después va a aportar diversos elementos a la tradición de la iglesia, que vamos a ver cuando veamos un poco el año litúrgico y el ciclo de los mártires. En este momento se pasa de la improvisación, se comienza a pasar de la improvisación
a un desarrollo más profundo. Todavía se improvisa, pero comienzan a aparecer ya partes fijas. Aparece el prefacio, ese diálogo que se tiene antes del prefacio, se establece en ese momento. Levantemos el corazón, el Señor, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. El obispo comienza a dialogar con el pueblo en la celebración litúrgica y entonces aparece el Sanctus. El Sanctus, que es de las piezas litúrgicas más antiguas que se conservan en esta época de los mártires. En el siglo III las comunidades comienzan a construir casas de oración, pequeños lugares de encuentro. Se conserva la casa de Dura Europos, donde se ve claramente el sitio que ocupaba el bautisterio, la sala de reunión, el patio donde se congregaban los catecúmenos. Es decir, en las ruinas de ese edificio se aprecia la forma en que la comunidad primitiva fue estructurando y construyendo y adaptando casas para sus usos, para sus necesidades. Siguen siendo pequeñas comunidades presididas por el obispo y van a aparecer los ministerios. Va a haber presbíteros, diáconos, subdiáconos. Según las necesidades de la iglesia van a aparecer los ministerios que sirven para atender a esa comunidad. Así llegamos al siglo IV. Todo ese proceso de mártires, de muerte, de destrucción, desemboca en un acontecimiento prodigioso. Independientemente de todos los puntos históricos, lo que sí podemos afirmar es que la iglesia pasó de ser perseguida a ser asistida y atendida y cuidada y protegida por el imperio. Esto, que puede tener diversas valoraciones, desde el punto de vista de la liturgia, significó un momento en que había que celebrar lo que estaba sucediendo. Recuerda que la liturgia de la iglesia siempre refleja el momento que la iglesia vive. Las formas musicales, el templo, el edificio, el arte, el ritmo del rito litúrgico, siempre es un reflejo del momento en que se vive. La iglesia de repente se encuentra con una situación nueva. Para Eusebio de Cesarea, que describe el Concilio de Nicea, que es de esta época, es la constatación de que para aquellos obispos, para aquellos sacerdotes, para aquellas personas que configuraban la comunidad de aquel momento, todo lo que sucedía era como si se acercara el fin del mundo. El mundo se les había virado al revés. Las mismas espadas que los herían ahora les sirven de guardia a los obispos en el Concilio de Nicea. Los mismos perseguidores de los obispos ahora les tienden las alfombras a sus pies. Los mismos que destruían las iglesias por mandato del emperador ahora las construyen. La iglesia vive un momento de gloria y entonces eso se tiene que reflejar en la liturgia. Ya no es la pequeña casa, el pequeño sitio de la comunidad, la Domus Ecclesia, sino que es la gran basílica la que se convierte en el punto de reunión de la asamblea litúrgica. Para nosotros es muy difícil darnos cuenta de eso, pero pensemos en una persona que vive en la más absoluta miseria y de repente se convierte en millonaria, una persona que está desahuciada y de repente se encuentra llena de salud. Para aquellos cristianos el mundo se viró al revés. Y entonces ese momento de la gloria y el triunfo de la fe se vio reflejado en la forma en que se celebró. La iglesia no tenía una arquitectura propia y adoptó entonces no la del templo pagano porque no le servía para la asamblea, adoptó entonces la arquitectura de la gran edificación pública del imperio, la basílica. Viene de Basileus, que significa rey. En definitiva, la basílica no era nada más que un enorme salón de pasos perdidos de larga planta, donde se ventilaban los asuntos oficiales del imperio. Eso significa basílica, casa oficial del gobierno. Y de aquella forma sirvió a la comunidad primitiva como ideal para celebrar la gran asamblea que ahora es atendida por miles de personas, por una gran muchedumbre. Al fondo estaba el trono del juez y en su lugar se colocó la sede del obispo. Bastó colocar un altar de madera en el sitio central de la vista y un ambón a la mitad de la nave para que ya estuviera todo preparado para la celebración litúrgica.
Se edificaron edificios uno tras otro a lo largo de todo el reino y acudían los obispos vecinos y todas las comunidades a celebrar esa edificación. Este momento de gloria del siglo IV marcó una nueva forma de celebrar en la liturgia. Ya no es una liturgia doméstica, familiar, sencilla, sino que ahora la liturgia se convierte en una gran explosión de fe. Aquel edificio estará recubierto de tapices, de mosaicos, de objetos de devoción, preciosos dones y regalos de las familias pudientes para enriquecer la casa del Señor. Y el obispo va a entrar precedido por una procesión de 7 acólitos portando velas, acólitos seroferarios, un gran despliegue para expresar en la riqueza del culto, en las vestiduras, en la ornamentación, el momento de gloria que la iglesia está viviendo. Yo pienso que eso marcó para siempre la historia de la iglesia y marcó para siempre las formas litúrgicas. Nosotros tenemos quizás en nuestra mente como esos dos polos, ambos queridos. Uno, el que es la pequeña celebración de nuestra comunidad, donde todos nos conocemos, donde todos queremos trabajar juntos, donde vivimos una experiencia en común, donde las penas y los sufrimientos de unos y otros pues se comparten y se tienen como parte de la propia vida, porque hay solidaridad, porque hay compartir juntos. Y por otra parte, el gran modelo de la celebración grande, maravillosa, solemne, cuando la diócesis o la nación entera o una peregrinación o un evento extraordinario congrega a gran cantidad de católicos para celebrar o la visita del Papa o la elección del obispo o la ordenación de un sacerdote o cualquiera de los eventos que a nivel diocesano nos congregan a todos. Entonces la iglesia despliega toda su esplendor, toda su belleza, toda la noble elegancia de los ritos para expresar la alegría y el júbilo que de una manera particular y extraordinaria se está celebrando en ese momento. Esos dos modelos que provienen de esta historia, de la iglesia, la comunidad íntima, primitiva, y del modelo esplendoroso, triunfal del siglo IV, donde las iglesias se construyen ya pensando en una gran asamblea, en una asamblea viva, vibrante, alegre, que quiere celebrar el triunfo del Señor. Es la época de los grandes padres, de los grandes obispos, de los grandes concilios, y comienza entonces un proceso en que se va a pasar del formulario improvisado al formulario escrito. Ya San Agustín en el siglo V protesta más de una vez ante alguna persona que él conoce que habla demasiado, dice San Agustín, que hay que fijar los textos, hay que crear formas litúrgicas dignas para evitar los abusos y la palabrería. Por tanto, en este momento, a partir de esta situación, comienza un nuevo proceso, fijar los textos y estabilizar las formas litúrgicas, sobre todo en los grandes centros de producción y de creación que coinciden con los centros del imperio. Continuamos en el próximo segmento estudiando un poquito y reconociendo la historia de la iglesia. Por favor, permanezcan ahí para continuar con nuestro relato.